Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Avendaño, soy profe de canto y en el video de hoy vamos a hablar de la posición de la lengua en las vocales. Es importante prestar atención de cómo lo estamos haciendo y me refiero a las vocales que tenemos los que hablamos español, castellano, a la A, a la E, a la I, a la O y a la U. Y los italianos ya decían que se canta como se habla, como diciéndolo de manera natural. Y tenemos que evaluar si lo estamos haciendo bien cuando hablamos, porque si no es así, posiblemente al cantar se refleje esa mala posición, esa mala postura. Vamos a prestarle atención especialmente cuando tenemos que cantar en los agudos, con la voz de cabeza. Muchas veces a las sopranos que estamos iniciándonos y tenemos que conectarnos, no solo los sopranos, pero para dar un ejemplo, pero tenemos que conectarnos con este sonido tan alto, tan arriba, no se nos entienden las vocales. En fin, lo digo por experiencia propia. A mí me pasa mucho de engolar, por ejemplo, la A. Cuando digo engolar, hablo justamente de que retraía mucho la punta de la lengua hacia adentro, generando demasiado fondo, demasiada presión hacia atrás en mi laringe. Y en vez de sonar un sonido brillante, con timbre, sonaba un sonido oscuro y opaco. En vez de ser una A, era una O. Pero yo no hablaba así. Sin embargo, en el canto lo hacía y tal vez lo tomé después consciente en mi forma de hablar, pero no entendía por qué no me salía la A en ese momento hasta que, bueno, la profe me dijo, trabaja con la lengua plana. Eso para mí fue un punto de partida, ¿sí? Esto de pensar que en vez de tener que mandar la lengua para atrás, aplanar mi lengua, ¿sí? Entonces esa imagen la utilicé mucho y ahora me sirve más todavía pensar en la punta de la lengua, ¿sí? Que reposa justo detrás de los dientes inferiores. Esa punta, esa parte tiene que estar tranqui, relajada ahí. Y lo que va a trabajar y lo que vamos a sentir en movimiento más que nada va a ser la partecita de atrás, en el medio de la lengua, la parte gordita, colchonada, que se mueve según la vocal. Vamos a empezar con una serie que va a ser I, E, A o U para tratar de ir armando juntos estos moldes correctamente y propongo que tengan un espejo enfrente para que se puedan observar con su propia boca, porque cada uno tiene su boca, su tamaño de boca, de lengua, de dientes, entonces véanlo, visualícenlo y siéntanlo con su propio instrumento, cómo se forman las vocales y cómo suenan cuando están bien hechas. Vamos entonces a empezar con la I, teniendo en cuenta esto de que la puntita debe estar hacia adelante, no retraída. Y vamos a prestar atención. Cuando yo digo I, la lengua se ensancha, ¿sí? Va hacia los costados y hacia arriba. Es como que llena el espacio de mi sonrisa y queda bien alta y le da justamente esa altura timbre, ¿sí? Por eso usamos tanto la I. Es una vocal que a mí me gusta muchísimo, es muy noble porque le da timbre, le da brillo, me es fácil porque es una vocal cerrada, entonces es fácil sentir que va hacia adelante la voz. Hace un tiempito justo hice un video con ejercicios para vocalizar con todas las vocales, así que lo dejo por aquí, por si tienen ganas después de ver este video ejercitar con las vocales. Pero más que nada la I me parece una vocal que me facilita el canto, ¿sí? Entonces, partiendo de ese molde en donde la lengua está bien alta y que me facilita timbrar la voz, voy a seguir a la E, que es bastante parecida, solo que en vez de estar tan alta la lengua, baja un poquito, ¿sí? Entonces paso de decir I a decir E, I, E. Pruébenlo ustedes para sentir ese pequeño cambio que hay en la lengua, en donde se aplana un poquito. Y luego, después de decir I, fíjense que también estoy usando el espacio a lo ancho, ¿sí? Y vendría la A. Para la A yo dejo que se relaje mi mandíbula, que haga el espacio y entonces la lengua baja y hay una posición todavía más baja que la I y que la E, más relajada. I, A, ¿sí? Presten atención y exagérenlo si hace falta, porque no es lo mismo decir A que A. Una vez que entiendo este proceso en donde la lengua es como que pasó a estar ahí y bajar o aplanarse,
Vamos a decir que hasta ahí debería llegar, ¿sí? Esto, no tenemos que cambiar nada más si suena correctamente. Vamos a pasar ahora a la vocal O. De la forma de la A, o sea, desde la apertura que hicimos, voy a cerrar con mis labios a una O, a un óvalo. O, A, O. Es bastante parecida. Aquí se puede sentir tal vez que en la puntita de la lengua hay un pequeño movimiento hacia atrás, donde la lengua se va un poquito atrás o un poquito como con la punta para abajo, pero no es una cosa en donde yo estoy engolando. Tiene que ver porque la lengua se curva, se hace como una cucharita O, y eso permite que se forme mejor, que es distinto que si yo hiciera O, ¿sí? Y de allí, desde ese formato de la O, cierro un poquito la mandíbula, labios, y aparece la U. Entonces, trabajen mucho, tranqui, lentamente, pasando de la I a la E, a la A, a la O, a la U. Yo estoy usando aquí, abriendo así de manera horizontal y vertical, porque cuando hablo lo hago. En el canto lírico se usa mucho la imagen de trabajar con un oval, con una boca redondita, boca de pez, pero personalmente, cuando yo empecé canto, siempre hablo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y me ha pasado, pero trabajar con esta idea de la boca cerrada me hacía cantar todo demasiado apretado, ¿sí? Porque no estaba articulando bien las vocales y encima le agregaba esto de los labios por delante. A medida que nos vamos relajando y que vamos entendiendo, se empieza a hacer más fácil y necesario esto de relajar la mandíbula, usar más los labios, enfocar el sonido en punta, al punto morán, buscar un formato más oval, porque empieza a ser necesario para que el sonido suene más cubierto, más redondo y no abierto y chato. Pero esta búsqueda va viniendo una vez que yo entiendo cómo suena mi voz natural, ¿sí? Porque si no, ahí sí que empieza a sonar todo demasiado apretado, artificial. Y está bien, si pasa, está bien, todos estamos en una búsqueda. Para mí hoy mi enfoque creo que es mejor partir de lo natural, desde una voz hablada y ir probando en todo mi registro, tanto en mi voz de pecho, en mi voz hablada, en mi zona media y en mis agudos. Voy a dar un ejemplo como para mí estaría bueno que practicaran y luego esto pasarlo a las obras. Pero por ejemplo, voy a empezar nuevamente en mi zona hablada. I, E, A, O, U. Bien, ahora voy a tratar de darle un poquito de oval, o sea, de darle un poco más de punta al sonido para que proyecte. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Estoy buscando la zona que me es cómoda, porque si pongo demasiado trompo tampoco me es cómodo. Entonces, no hace falta todo el tiempo tener la boca redonda, 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 ni abierta, abierta, abierta. Iremos combinando según lo que necesitemos, pero sí, y esto es fundamental, tener una mandíbula relajada que acompañe los movimientos. Así que, como verán, hay que ir prestándole atención no solo a la lengua, sino a los labios, a la mandíbula. Por eso les digo esto del espejo. Empiecen a observarse, vean. A veces podemos notar que tenemos mucha tensión en la mandíbula y que no abrimos lo suficiente la boca y que nos cuesta. Bueno, trabajemos en eso, trabajemos con vocales abiertas, trabajemos con A, trabajemos con O. Si tenemos la voz engolada, siempre con demasiado fondo, una lengua que se retrae, trabajemos con una I, con una E. ¿Entienden? La idea es que vayan tomando conciencia para que puedan ir solucionando y encontrando sus vocales favoritas, como en mi caso era la I y la sigue siendo. Muy bien. El siguiente paso entonces será probar en una zona, no sé, media, voy a decir alguna nota que me venga a la mente, que esté ya en mi voz de cabeza. Sigue siendo la I, solo que fui probando de ir cerrándola un poquito.
En la O y en la U sí siento una pequeña modificación en la punta, pero ojo, porque si lo tiro muy para atrás va a sonar ¿sí? Y ya es un sonido de mezzo que no me pertenece, aunque me gustaría. Voy comparando desde mi voz hablada a mi voz cantada y a mi voz de cabeza. Y esto en los más agudos todavía me requiere más coordinación. ¿Sí? En la U ya tuve que abrir un poquito más porque si no me va a quedar... Y eso sale natural, o es la idea, porque si no va a sonar... Pero eso está oscurecido, o podría ser... Y eso está abierto, y la laringe también cambia la posición. Así que vayan buscando estos sonidos y vayan conectándose, porque también depende de la tensión que haya, voy a sentir la laringe libre o apretada. Entonces, jueguen, busquen. En este momento yo no tengo el espejo, pero me veo en la cámara, en el espejito retrovisor, y más o menos me voy viendo qué posición estoy haciendo. Y también me voy escuchando, ¿sí? Porque si yo hago una I, pero es una I demasiado timbrada, me va a molestar y no me va a gustar hacer I. Está alta la lengua, I, pero no está libre. Y a medida que voy subiendo, voy a necesitar despegar mi mandíbula y seguir generando el molde de I. A medida que pasamos el pasaje, vamos llegando a las zonas más agudas de nuestra voz, se empieza a parecer un poco la I con la A, porque el molde se empieza a abrir como una A o una O. Pero tratemos de ir refinándolo, ¿sí? Así que la propuesta es que empiecen desde la zona cómoda a los agudos y empiecen a explorar qué pasa, ¿sí? Esto va a ir muy bien cuando trabajemos con obras en otros idiomas, por ejemplo, indagar en el francés, alemán, qué sé yo, en inglés, digamos lo que requiera la obra, porque esto nos da amplitud, nos da conocimiento, porque yo aquí hablé de la vocal A, E, I o U, pero no son las únicas vocales que existen, ¿sí? En francés tenemos vocales cerradas, entonces, ¿cómo voy preparando? ¿Cómo voy armando para que suenen? Y luego el otro tema, las consonantes. Pero bueno, poco a poco. La propuesta de hoy es entonces revisar estos moldes, trabajar con ellos, dejar que se empiece a flexibilizar si hace falta, que si la lengua está tensa, hagan ejercicios para relajar lengua. También hice un video con ejercicios de relajación. Así que bueno, la idea es que vayan probando, ¿sí? Cómo suena la voz desde un lugar cómodo y a medida que me voy llegando a las zonas de incomodidad, cómo los resuelvo con mis moldes. Deformo las vocales, los mantengo, se me abren, se me cierran. Bien, esa sería la propuesta y esto lo dejo para que ustedes después me comenten si les ha servido y si les ha sido útil. Si fue así, por favor, denle un like a este video, compártanlo, súmense al canal y si tienen ganas de aprender canto, conocer más de técnica vocal, pueden entrar a www.cantalírico.com.ar. Allí está toda la información sobre las videoclases online y mi blog con un montón de artículos también de canto. Chicos, nos vemos la semana próxima. Saludos musicales. Gracias.